Bueno, vamos a empezar de una vez con la sesión. Eh, las sesiones anteriores pues hemos estado conociendo todo lo que las reglas que rigen a los vectores, lo que es el álgebra vectorial. Hemos conocido sus operaciones, sus normas, vectores unitarios, coseno directores, eh, productos cruz, punto, proyecciones, es decir, componente escalar, componente vectorial. Y al final de la sesión anterior comenzamos a revisar lo que se conoce como el producto mixto, que es la combinación del producto cruz con el producto punto. Realizar el producto cruz entre dos vectores y al finalizar realizar el producto punto con un tercer vector. Bueno, esto lo habíamos visto únicamente con un ejemplo muy simple, al tomar tres vectores y aplicarles este producto mixto, utilizando primero el producto cruz y después el producto punto. Entonces, había otra forma de calcular el producto mixto, que en este caso vendría siendo a partir de un determinante, es decir, calcular directamente el determinante del producto cruz, pero utilizando el producto mixto con un tercer vector en lugar de los vectores i, j y k. Entonces, vamos a ver un ejemplo calculándolo de esta forma y después vamos a ver una aplicación geométrica de este producto mixto. A ver, entonces, voy a definir tres vectores rápidamente. El vector u, el vector v y el vector w. Bien, estos van a ser los tres vectores que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el producto mixto de u, v y w. Entonces, el primer vector, que en este caso es u, lo ponemos en el primer renglón. El segundo vector, que es v, lo colocamos en el segundo renglón. Y el tercer vector, pues va en el tercer renglón. Y pues ya tenemos armado el determinante del producto mixto. Aquí, como ya tenemos puros números, pues podemos aplicar directamente el método de la regla de Sarrus, que es repetir las dos primeras columnas y después calcular los productos de las diagonales, de las respectivas diagonales. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Repito las dos columnas. Y entonces vamos a hacer los productos en forma diagonal. Aquí prefiero realizarlo de esta manera, pues debido a que como ya tenemos todo de manera numérica, ya no tenemos que estar reduciendo todo lo que tiene i, y después todo lo que tiene j, y después todo lo que tiene k. Aquí ya es todo completo. Entonces, hago este primer producto, que me quedaría menos 2, menos 1 por 2 por 1, pues me queda menos 2. Este siguiente producto, más 0. Y este siguiente producto, más 0.
Les pongo aquí una flecha de que va para abajo porque son los productos dentro de la forma de calcular determinantes que conservan su signo. Si ahora hago los productos en las diagonales pero hacia arriba, estos van a cambiar de signo. Entonces, multiplico por un signo negativo el producto de estos, que es 0, más el producto de estos, que también me devuelve 0, más el producto de estos, que es 12. Y entonces aquí ya podemos reducir. Pero listo, ya tenemos ahora sí bien esa suma. Entonces pueden darse cuenta que es más simple calcular el producto mixto a partir de la regla del determinante. Así tal cual como los determinantes que van a manejar en álgebra o que probablemente ya conozcan. Y creo que es una forma más rápida de realizar esta operación vectorial en lugar de estar calculando primero el producto cruz y después aplicándole el producto punto. Aquí hay que tomar en consideración una propiedad. Si lo calculan de esta forma, pues es el arreglo tal cual. Este sería el primer renglón, este sería el segundo renglón y este sería el tercer renglón. Pero resulta que por propiedades de los determinantes que van a conocer al final de su curso de álgebra, puedo intercambiarlos de esta forma, siempre y cuando V sea el primer renglón, W sea el segundo renglón y U sea el tercer renglón. O bien, tenerlos como W, U y V. Y este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. En cualquiera de esas tres configuraciones es que ustedes pueden calcular el producto mixto, pero solamente en alguna de esas tres y les va a devolver exactamente el mismo resultado. Si ustedes alteran este orden, alguno de estos tres, entonces les va a dar un resultado similar, pero no va a ser el correcto, para que lo tomen en consideración al momento de armar su producto mixto, ¿sí? Pues comentemos la interpretación geométrica de lo que es el producto mixto. Aquí quiero preguntarles, ¿saben lo que es un paralelepípedo? De hecho, no es tan rara. Un cubo y un prisma son casos especiales de un paralelepípedo. El prisma siempre y cuando tenga una base, un cuadrilátero como base. Un cuadrilátero que sea un paralelogramo. Entonces, en dos dimensiones, un paralelogramo, pues es una figura como esta. Eso vendría siendo un paralelogramo, en dos dimensiones. En 2D. En 3D, la extensión del paralelogramo es el paralelepípedo. Entonces, un paralelepípedo ya es un cuerpo sólido
cuyas caras pues son paralelogramos. Este vendría siendo un paralelepípedo ya considerando 3 dimensiones. Entonces, nada más para darle un poquito de noción geométrica de que el fondo son estas aristas. Aquí las dejo punteadas. Entonces, un paralelepípedo es una figura, es un cuerpo geométrico cuyas caras son paralelogramos. Además de que sus caras también son paralelas entre sí, pues cada una de esas caras son paralelogramos. Entonces, el paralelepípedo lo podemos representar como un sólido donde 3 de sus aristas están representadas por vectores. Ahí lo tenemos. Entonces, pues resulta que el volumen de este paralelepípedo, suponiendo que estos son los vectores U, W y V, el volumen de un paralelepípedo lo pueden calcular como el valor absoluto del producto mixto entre los 3 vectores que parten del mismo vértice. Eso es importante. Siempre deben partir del mismo vértice para que podamos calcular el volumen de este sólido, de este cuerpo geométrico. Entonces, hay que tomar en consideración que todos estos 3 vectores no deben pertenecer al mismo plano. Es decir, si los 3 vectores están sobre el mismo paralelogramo, sobre la misma base, se encuentran aquí, pues no van a formar ningún cuerpo geométrico y entonces ahí no les va a quedar el volumen del paralelepípedo. Lo que necesitamos siempre son 3 vectores, cada uno en dirección diferente, y que nos puedan definir un sólido. Esa es la única restricción, ¿sí? Entonces, con el producto mixto podemos calcular lo que serían sólidos, volúmenes de sólidos, volúmenes de pirámides, volúmenes de prismas, pero siempre y cuando todo lo podamos basar ya sea en paralelogramos o a su vez los paralelogramos los podamos basar en triángulos, porque recordemos que la sesión anterior con el producto cruz podemos calcular el área de triángulos a partir de paralelogramos, ¿no? Dividiendo a la mitad la norma del producto cruz. Pues resulta que con los paralelepípedos va a suceder exactamente lo mismo. Lo que podemos hacer es ir dividiendo un cuerpo geométrico ya sea en paralelepípedos, de preferencia prismas de base cuadrada o rectangular para que sea más rápido el cálculo, o bien en pirámides que les conocemos como tetraedros. ¿Se acuerdan lo que es un tetraedro? Es una pirámide. El tetraedro es una pirámide como las que hemos manejado esta semana. Es una pirámide de base triangular. Este vendría siendo un tetraedro. Resulta que si ustedes dividen a un paralelepípedo en tetraedros, lo que van a obtener
vendría siendo un sexto del volumen del paralelepípedo. Entonces, podemos calcular el volumen de un tetraedro como un sexto del producto mixto entre tres vectores que converjan a un punto o que salgan de un punto. Por ejemplo, puedo poner este vector, este otro vector y este otro vector, ¿sí? Entonces, este vendría siendo el volumen de un tetraedro. El volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del producto mixto entre tres de sus aristas, y el volumen del tetraedro es un sexto del producto mixto entre tres de sus aristas. Entonces, con esto pues podemos calcular cualquier volumen de algún sólido que podamos dividir en tetraedros o en prismas, en paralelepípedos de manera más general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo. Un ejemplo en el cual vamos a calcular el volumen de un paralelepípedo. Vamos a cambiarle porque ya hemos calculado, ya hemos usado muchas pirámides en esta semana, pues entonces ahora nada más vamos a calcular el volumen de un paralelepípedo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener 4 puntos. Los puntos son estos. Estos son los puntos y con esos puntos vamos a construir un paralelepípedo. Entonces, vamos a construir un paralelepípedo y vamos a calcular su volumen. Entonces, para que podamos realizar esto, pues vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a tomar 4 de esos puntos para que podamos formar el paralelepípedo, pero no los voy a poner de forma que los nombremos directamente. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos 3 de esos puntos. Primero 3 y después vamos a considerar el siguiente, el cuarto punto. Entonces, un paralelepípedo debe tener una base que es un cuadrilátero. En este caso debe ser un paralelogramo. Bien, con 3 puntos, así cualesquiera, ¿cómo podrían formar un paralelogramo? Les voy a dar un vector inicial. Supongamos que este es uno de los vectores que nos definen un lado del paralelogramo que nos va a servir como base. ¿Cómo le harían para encontrar el resto? Sacar segmentos dirigidos. ¿Cuál es la restricción de los segmentos dirigidos para que podamos calcular el volumen mediante el producto mixto?
Que no tienen que estar en el mismo plano. Y el otro, la otra restricción. Exacto, que debe existir un vértice en común. Entonces, como ya les había indicado cuál sería un vector, pues resulta que el segundo vector debe partir de este vértice, de este punto que tenemos aquí. Y entonces, esta base la puedo trasladar para acá, esta la puedo trasladar para acá, y vean que ya formamos el paralelogramo, ¿sí? Dense cuenta que con esto vamos a formar nuestra base del paralelogramo. Primero lo vamos a construir a partir de la base. Y a partir del cuarto punto, que todavía no estamos manejando, porque aquí nada más les designé 3, vamos a encontrar el resto. A ver, ahora sí, quiero que me digan de qué punto quieren partir. De A. Pues que este sea A. Vamos a decir que este sea B y que este sea C. Entonces, pues me voy a pasar a GeoGebra. A ver, ahí estoy en GeoGebra. Entonces voy a poner los puntos ABC. A ver, el punto A, quedamos que es 1,02. El punto B, 3,2,4. Y el punto C, 2,6,8. Bien, ahí está el punto C. Voy a hacer un poco más pequeño la vista aquí en GeoGebra. Bueno, entonces aquí tenemos los puntos. Los 3 puntos que van a ser parte de la base de nuestro paralelogramo. Entonces, voy a ocultar los ejes. No nos interesan en este momento la ubicación. Ahí tengo entonces los puntos. Bien, me paso rápidamente a la pizarra. Habíamos dicho que entonces los vectores que íbamos a considerar son el segmento dirigido de A a B y el segmento dirigido de A a C. Entonces, estando acá en GeoGebra, voy a definir a mi vector U como el vector que parte del punto A, que va a ser nuestro vértice en común, y llega al punto B. Ahí tenemos el primer segmento dirigido. El vector V va a partir de A y va a llegar hasta C. Ahí tenemos el segundo segmento dirigido. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo efectivamente tenemos un par de vectores que salen del mismo vértice. Bien. Ahora, para formar la base de nuestro paralelepípedo, pues va a ser un paralelogramo. Y entonces habíamos dicho que de alguno de los puntos, por ejemplo, voy a utilizar el punto C como una base. Voy a crear un punto E. Ese punto E lo que va a realizar es, o la forma en la cual lo voy a obtener es, a partir del punto C, le voy a sumar el vector que no está involucrado con C, que en este caso vendría siendo el vector U. Y ahí tengo E. Me paso a la pizarra. Entonces, este vendría siendo mi vector U y este vendría siendo mi vector V. Para calcular este punto E, lo único que hice fue, a partir de C,
le sumé el vector que no está involucrado, que en este caso vendría siendo u. ¿Sí están de acuerdo? Este vendría siendo el vector u. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Ahora, alguien más pudo haber dicho, pues no quiero partir de C, quiero partir de B. Y pues no hay ningún problema. Ahí la construcción sería. Aquí tienen U. Y aquí tienen el punto B. Para que encuentren el punto E, pues usan el vector que no está involucrado con B, que en este caso sería V. Y de todos modos vamos a obtener el punto E. ¿Sí? Entonces, ya sea que partan de C o que partan de B, cualquiera de los dos les puede devolver el punto E. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el otro punto? Aquí tengo A, B, C y E. Entonces ya tenemos formada nuestra base del paralelepípedo. Este sería el vector V, este también sería el vector V, porque son paralelos. Este es el vector U y este también es el vector U. Bien, ahora lo que quiero hacer es construir un sólido. Eso quiere decir que D debe estar fuera de esta base. Entonces vamos a decir que D, es más, voy a hacer un poco más hacia abajo este último diagrama que acabo de hacer para tener más espacio. Y aquí ya tengo más libertad. Vamos a decir que D se encuentra por aquí. En realidad no sabemos cuál sería su posición. Simplemente decimos que está fuera de esta base. Vamos a decir que el punto D se encuentra por ahí. Entonces, ¿cómo le harían para formar el paralelepípedo? Recuerden que todas sus aristas van a estar paralelas entre sí. No todas con todas, pero sí en parejas. Bueno, de hecho de 4 en 4. Las aristas de un paralelepípedo siempre son paralelas de 4 en 4. ¿Qué es lo que harían para formar una arista que salga de la base? Exacto, sacar un segmento dirigido desde un punto de la base hasta D. En este caso, pues ya habíamos elegido A, porque A es donde van a converger los tres vectores para calcular el volumen del paralelepípedo. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el segmento dirigido desde A hasta D. Y ese mismo vector va a tener otras tres aristas que son paralelas a él. Es decir, esta y esta. Para que con los puntos restantes, pues ya tengamos el paralelepípedo formado, ¿sí? Dense cuenta que aquí lo más complicado era formar la base, porque ya para formar el resto del volumen, lo único que hacemos es trazar un segmento dirigido hasta el punto que está fuera de la base, y ya de ahí nada más vamos trasladando el resto de vectores, ¿sí? Me voy a pasar a GeoGebra. Entonces voy a poner el punto D. El punto D tiene coordenadas 2, menos 3, 1. Ahí tengo el punto D. Ustedes observan que la base se encuentra aquí. Y pues prácticamente este punto D no se encuentra sobre esta base.
Nos va a quedar un poquito raro el paralelepípedo, pero no importa. Voy a poner el segmento dirigido W, que va a ser el vector cuyo punto inicial es A y punto final es D, porque recuerden que los tres vectores deben salir del mismo vértice. Siempre deben salir del mismo vértice. Bueno, pues con esto vamos ya a construir el paralelepípedo. Aquí ya directamente voy a hacer uso de GeoGebra para construir el paralelepípedo. Pero antes de eso voy a ocultar los vectores U, V y W. Entonces, parto del punto A y llego hasta D. Bien, y vean que ya tengo un cuerpo geométrico. Este es un paralelepípedo, está muy inclinado, se ve medio extraño. De hecho, así es como, digámoslo así, mejor se vería. Pero ya hemos construido a partir de 4 vértices un paralelepípedo, ¿sí? Dense cuenta que aquí directamente conociendo cuál es el valor de cada uno de estos vectores, de estos puntos, de los puntos A, B, C y D, pues por álgebra vectorial podemos encontrar el resto de puntos, ¿sí? Me voy a pasar a la pizarra. Aquí en la pizarra tengo que el segmento dirigido que va desde A hasta D, pues viene siendo el vector W. Rápidamente, quiero que me digan, voy a decir que este es mi punto G. ¿Cómo obtendrían el punto G? ¿Cómo obtendrían las coordenadas del punto G? De acuerdo a la geometría que tienen ahí. No tenemos las coordenadas del punto E, pero las podríamos obtener a partir de la suma vectorial. ¿Cómo obtendrían el punto E? Lo voy a poner en términos de sus vectores de posición. ¿Cómo obtendrían E? Si lo que conocen son A, B, C y D. ¿Cómo obtienen las coordenadas del punto E? Exacto, trasladando vectores. ¿De qué punto partiríamos para encontrar las coordenadas de E? Podríamos partir de C. Entonces, de acuerdo a cómo está aquí la geometría, dense cuenta que el vector que une a C con E es el vector U. Entonces, para encontrar E, lo que haríamos sería al vector C, que vendría siendo este punto que conocemos, el vector de posición de ese punto, le podemos sumar el vector U y con eso llegamos a E. Para calcular el vector G, el vector de posición de G, que son las coordenadas del punto G, pues vendría siendo el punto E más un vector que va desde E hasta G, que en este caso sería W porque es un vector paralelo a él y con la misma magnitud al ser un paralelepípedo. Entonces, al momento de sustituir aquí, podemos encontrar el punto G partiendo de uno de los puntos conocidos, que en este caso es C, más el vector U, más el vector W. Y vean cómo podemos encontrar los vértices de este cuerpo geométrico, cada uno de los vértices de este cuerpo geométrico, pues a partir de simples sumas vectoriales.
Aquí lo importante es que conozcamos los puntos, en este caso 4 puntos, 3 que estén sobre un mismo plano y un cuarto que esté fuera de ese plano, y por sumas podemos encontrar todos los puntos, ¿sí? Pues entonces ya nada más nos hace falta el calcular el volumen de este paralelepípedo. Ya lo construimos, ya sabemos cómo poner cada uno de los puntos de este paralelepípedo a partir de estas sumas vectoriales, ¿sí? Cualquier vector, cualquier punto que ustedes quieran encontrar dentro del paralelepípedo, podemos calcularlo a partir de esta manera, ¿sí? Voy a tomar estos puntos. Y aquí nada más rápidamente vamos a encontrar todos los vectores que vamos a utilizar para ya calcular el volumen. Ya no vamos a ubicar más puntos. Vamos a calcular volúmenes. A ver, habíamos dicho entonces que de nuestro paralelepípedo este era A, este era B, este era C, y uno por acá teníamos a D. Este era el vector U, este era V y este era W. Bien, pues entonces vamos a calcular estos vectores. El vector U sería quién menos quién. ¿A menos B o B menos A? B menos A. Exacto. Entonces, B es 3, 2, 4 menos el vector A, 1, 0, 2. Entonces el vector U sería 3 menos 1, pues es 2. 2 menos 0 es 2. Y 4 menos 2, pues es 2. Ahí tengo el vector U. Vector V, pues en este caso va a ser C menos A. Y aquí C tendría coordenadas 2, 6, 8. Menos A, 1, 0, 2. Y entonces el resultado sería 2 menos 1 es 1. 6 menos 0 es 6. Y 8 menos 2, 6. Y por último, pues vamos a calcular W. W en este caso pues sería el vector D menos el vector A. Y entonces el vector de posición de D vendría siendo 2 menos 3, 1. Menos el vector A. Y de resultado, pues tenemos 2 más 1, 3. Menos 3 menos 0, menos 3. Y 1 menos 2, menos 1. Pues ya tenemos entonces los tres vectores que vamos a utilizar para calcular el volumen de este paralelepípedo.
Ah, es 1, sí, y este es el parte del corchete, no sé por qué le puse ahí el menos. Ahí está, y entonces esta componente cambia. Y 2 es 1. Sí, ahí está. 2 menos 1 es 1. Menos 3 menos 0 es menos 3. Y 1 menos 2 menos 1. Sí, ya está correcto. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Pues ya podemos calcular entonces el producto cruz. El producto mixto. Nada más voy a copiar aquí los vectores. Aquí tengo el primero. El segundo. Y el tercero. Entonces, aquí están los 3 vectores que van a estar involucrados en el cálculo de nuestro producto mixto. Pues bien, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Este va a ser nuestro vector U, este V y este W. De esta forma, entonces vamos a tener que el producto mixto entre U, V y W, pues viene siendo este determinante. Primer renglón es el vector U, segundo renglón es el vector V y tercer renglón es el vector W. Puedo repetir las dos primeras columnas. Y podemos comenzar a calcular. Entonces, el producto de estas diagonales nos da menos 12. El producto de estas más 12. Y el producto de estas menos 6. Diagonales hacia arriba. Producto de estas nos da 12. Ahí ya puse el signo negativo al inicio del paréntesis para indicar que todos los demás sumandos van a cambiar de signo. El producto de estos nos da menos 36. Y el producto de estos nos da menos 2. Y pues ya podemos sumar. A ver. Estos se simplifican y nada más nos queda menos 6. Menos. La suma de los que están en el paréntesis nos quedaría 12 menos 36 es menos 24. Menos 2 menos 26. Y en este caso pues nos quedaría menos 6 más 20, pues nos queda 20. Si nos hubiese quedado negativo, pues nada más tomamos el valor absoluto para encontrar el volumen. Entonces, el volumen de nuestro paralelepípedo viene siendo de 20 unidades cúbicas.
Dense cuenta que nos tardamos más en construirlo que en encontrar el volumen. Lo que estamos haciendo es calcular la componente vectorial. Lo voy a poner así rápidamente. Este es U y este es V. Y la altura pues la medimos de manera perpendicular, que sería el vector perpendicular a U y a V, que pues ya conocemos, lo podemos calcular como el producto cruz de U cruz V. Este vendría siendo U. Entonces, el área del paralelepípedo, si es del paralelogramo, el área de la base, si es U cruz V, es su norma. Ahora, la altura, voy a suponer que por acá está el vector W. La altura la calculamos mediante la componente escalar. La componente escalar de W en la dirección de N. Sobre la norma de N. Entonces, cuando hacemos el producto del área de la base por la altura, en esencia lo que estamos haciendo es W punto vector normal entre la norma del vector normal, que eso vendría siendo la altura, por el área de la base, que es la norma del producto cruz. Pero recordemos que el vector normal pues es el producto cruz. Entonces tendríamos W punto U cruz V entre la norma de U cruz V por la norma del vector U cruz V. Simplificamos y lo que nos queda es el producto mixto, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan lo que comentamos hace un ratito del volumen del tetraedro, que es un sexto del producto mixto, con lo que vimos la sesión de ayer, van a darse cuenta que estamos multiplicando un tercio de lo del volumen de la pirámide por un medio, que sería el área de la base triangular, y de ahí sale el sexto. Cuando suba este video, el día de mañana que suba este video, compárenlo con lo que hicimos la sesión de ayer con el volumen del tetraedro y van a darse cuenta que son exactamente lo mismo. Si lo hacen de la misma forma, van a encontrar que efectivamente la altura, al multiplicarse por el área de la base, en realidad lo que estamos haciendo es el producto mixto entre tres vectores que van hacia una arista. Y eso viene de la componente escalar. Este desarrollo se los dejé en la lectura 40. En la lectura 40, en la sección 2, que dice volumen del paralelepípedo. Ahí ustedes pueden observar el desarrollo paso por paso. Aquí lo hice muy apresurado, nada más para salvar un poco de tiempo. Pero ahí en la lectura pues está el desarrollo paso a paso de cómo podemos encontrar el volumen de un paralelepípedo a partir del producto mixto, ¿sí? Pues por último, vamos a conocer lo que se llama parametrización. Bien. A ver. La parametrización no es otra cosa
más que adicionar lo que es una variable independiente. Eso es lo que hacemos en el proceso de parametrización. Por ejemplo, tenemos una función y que depende de x. Así tal cual como las manejamos al inicio del semestre. Una función y que depende de x. Entonces, puedo expresar a y como f de x, así como lo hemos hecho siempre. Bien. Pero, ¿qué sucede si yo digo que x también es función, voy a poner h1, es función de una variable independiente t? Ahí dense cuenta que la variable independiente de la función original es x, pero ahora lo que estoy haciendo es agregar una nueva variable independiente para que x dependa de ella. Entonces, en este caso, x depende de t. Si aplicamos la composición de funciones, eso quiere decir que y es una función que depende de otra función de t. Ahora, como lo vimos en la composición, cuando evalúo una función en otra, pues resulta que obtengo otra función. Y entonces, en este caso, ya puedo tener a x en términos de t y a y también en términos de t, cada uno con su respectiva función. Pues el valor t es el que se llama parámetro. Esta variable independiente adicional que estoy agregando es lo que le voy a llamar el parámetro. Entonces, cualquier función, la que ustedes quieran, la pueden parametrizar. Existen diferentes formas de parametrización. Y generalmente vamos a utilizar la que más nos convenga. La más simple, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Voy a poner primero una función muy simple. Voy a poner, por ejemplo, la función y igual a x cuadrada menos 2x más 1. Esa es una función y que depende de x, ¿sí? Lo que voy a hacer con esta función es parametrizarla. Entonces, debo proponer a x como función del parámetro t. X debo expresarla en términos de una función h de t. Ahora, la función no necesito rebuscarle mucho, no necesito complicarme mucho. Podemos hacer la parametrización más simple que existe, y es decir, pues que x sea igual a t. Con eso es suficiente, con que digamos, pues yo quiero que x sea igual a t, podemos hacer la sustitución aquí arriba, y entonces tendríamos que y es igual a t cuadrada menos 2t más 1. Esta x igual a t solo le estoy sustituyendo en y. Entonces, puedo indicar que esta función que le voy a llamar f puede expresarse como x igual a t y y igual a t cuadrada menos 2t
más 1. Entonces, aquí lo que estamos estableciendo es que el valor de t, que en un momento vemos a quién pertenece, va a controlar a x y a su vez va a controlar a y. Aquí me faltó una t. Ahí está. Dense cuenta que x depende de t. Y también depende de t. Eso quiere decir que lo que tengo aquí es a una función en forma paramétrica. Ya que estoy forzando a que tanto x como y dependan de mi parámetro t. Ahora, para encontrar cuál es el dominio de t, lo único que hago es una intersección. Debido a que x es una función de t, pues tiene su dominio. Ese dominio lo interseco con el dominio de la función y. Entonces, el parámetro t va a ir variando tanto en x como en y, de acuerdo a los valores que se tengan en el dominio de la función de x y el dominio de la función de y, que ambas dependen de t, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valores puede tomar t para que la función exista? Todos los reales. Intersección, ¿qué valores puede tomar t para que esa función y exista? Ajá, exactamente. Aquí también todos los reales. Entonces, para esta parametrización, ustedes pueden observar que que el valor de t puede tomar cualquier valor real. Ustedes toman los números reales, lo intersecan con ellos mismos y pues les da el mismo conjunto. Entonces, aquí podemos observar una parametrización en particular. Podemos decir que x es igual a t, y es igual a t cuadrada menos 2t más 1, y nos va a representar a la curva que teníamos en un inicio, y igual a x cuadrada menos 2x más 1. Esta es la función original, ¿sí? Ahí tengo GeoGebra, nada más voy a eliminar esto. Y aquí lo quiero en 2 dimensiones, no lo quiero en 3. Bien. La curva que estamos trabajando, la función que estamos trabajando es y igual a x cuadrada menos 2x más 1. Viene siendo esta parábola. Lo que voy a hacer a continuación es poner un deslizador t. Bueno, pero lo voy a poner directamente aquí. Este deslizador t, que vaya de menos 5 a 5, pero que vaya de incrementos pequeños, 0.01. Bien, ahí tengo el deslizador t. Este deslizador pues me va a controlar el parámetro t, del cual dependen las dos variables, tanto x como y. Entonces, un punto de esta función, o de la gráfica de esta función, pues tiene coordenadas x, y. Pero de acuerdo a la parametrización que hicimos hace un rato, pues resulta que x es igual a t.
Y también resulta que y en este caso sería t cuadrada menos 2t más 1. Ahí está, menos 2t más 1. Y resulta que ya tengo aquí un punto. Le voy a cambiar el color. Que sea azul y que sea un poco más grande. Ahí está. Bien, vean qué es lo que sucede cuando muevo el deslizador. Voy controlando t y por lo tanto voy controlando el punto que está parametrizado. Observen cómo voy recorriendo la gráfica de la función original. Entonces resulta que la parametrización me ayuda a controlar los puntos que voy encontrando en la gráfica de una función. Toda función la podemos parametrizar. Siempre se puede parametrizar. Aquí lo importante es saber cuál es la parametrización que me conviene. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que esta parametrización simple, donde x es igual a t y en consecuencia y es igual a t cuadrada menos 2t más 1, pues es correcta, ¿no? O sea, sí la puedo aplicar tal cual, no hay ningún problema. Bueno, me voy a pasar a la pizarra. Sigamos trabajando con esta función. Y igual a x cuadrada menos 2x más 1. Bien, pero ahora se me ocurre, yo quiero que mi parámetro t sea igual a x menos 1. ¿Y por qué quiero que t sea igual a x menos 1? Porque si ustedes factorizan esta función, pues es lo mismo que x menos 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Es la misma parábola? Bien. Con base en esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues de aquí voy a despejar x, porque necesito siempre a x en términos de una función que dependa de t. Entonces observen que x es igual a t más 1. Cuando despejo x del parámetro que yo propuse, t igual a x menos 1, pues ya puedo sustituir aquí abajo en el valor de y. Entonces, como x vale t más 1, la sustituyo. Simplifico y en consecuencia y me va a dar que es igual a t cuadrada. Pues la misma función que trabajamos hace un ratito con una parametrización x igual a t, la puedo escribir como x es igual a t más 1 y y es igual a t cuadrada. Y es otra parametrización, igual de válida que la anterior. La única diferencia, pues, es que vamos a tener como tal diferentes formas de manejar una misma función una vez que la estemos parametrizando y que cada una nos va a representar una manera más práctica para unos problemas y otra manera más complicada para otros, ¿sí? Hay que tomar en consideración eso, siempre hay que tomar en consideración eso. Que dependiendo de la parametrización, la podemos utilizar en un tipo de problemas o bien la podemos utilizar en otro tipo, ¿sí? No hay un método establecido para que ustedes puedan parametrizar una curva. Ahí ya depende de cada quien y depende de la manera en que ustedes estén trabajando su problema, ¿sí? Voy a pasarme a GeoGebra.
Bien, pues ahí tengo ya mi parámetro t. Voy a poner aquí otro punto. El punto q, que va a utilizar la parametrización que acabamos de obtener. X es igual a t más 1 y y es igual a t cuadrada. Voy a cambiarle este al color rojo. Y observen, voy a ir moviendo el parámetro. Ahí se van a mover los dos puntos. Vean que la única diferencia entre las parametrizaciones es que con cada valor de t obtengo dos puntos diferentes de la curva, pero ambos van recorriéndola. No importa qué parametrización ustedes utilicen, siempre les da el mismo punto, bueno, no el mismo punto, siempre les da la misma curva, aunque en cada valor del parámetro les dé puntos diferentes, ¿sí? Bueno, decidí empezar con la parábola porque son las más simples, son el tipo de parametrizaciones más simples. Podemos parametrizar otras curvas. En este caso, pues voy a parametrizar las cónicas. Primero la circunferencia, luego la elipse y por último intentaremos ver una parametrización más o menos adecuada para la hipérbola, ¿sí? Para que el próximo martes veamos sus ecuaciones vectoriales. Ya empecemos a hablar sobre lo que son ecuaciones vectoriales y comencemos con el tema de recta, que también vamos a tomar en consideración para ecuaciones vectoriales. Entonces, lo manejo de manera general. Tengo una circunferencia cuya ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Esa es la circunferencia que tengo. Bueno, queremos parametrizar. A ver, quiero que me den alguna idea. Ustedes tienen, viendo esta ecuación, alguna sugerencia para que podamos parametrizar esta circunferencia. Con base en lo que vimos en la parábola anterior, en la forma de parametrizar de manera del ejemplo anterior. Despejar X. A ver. Voy a despejar X. Ahí tengo, despejado X. Tomo la raíz cuadrada. X menos h tendría que ser igual a la raíz más menos de r cuadrada menos esto. Y pues entonces tendríamos que x es igual a h más menos la raíz de esta. Pero tengo aquí dos funciones, porque recuerden que la circunferencia como tal no es una función, es una relación y debemos tomar una de las dos, o la positiva o la negativa. Positiva
para tomar la rama, el arco superior, que vendría siendo por arriba del centro, y negativa para tomar el arco inferior, por debajo del centro. ¿Cuál sería la conveniente? Dense cuenta que no todas las parametrizaciones las van a obtener directamente. No todas las parametrizaciones son tan simples como la de la parábola. Vamos a ver una parametrización que me va a tomar en consideración toda la circunferencia, no solamente una rama. Ya si yo quiero hacerla como una función, pues entonces tomaríamos un intervalo en particular. Pero vamos a tomar en consideración aquí una sola ecuación, par de ecuaciones paramétricas. A ver, voy a hacer esto. Tengo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esto es igual al radio al cuadrado. Bien. Voy a dividir entre r. Toda la ecuación la voy a dividir entre r cuadrada. Si la divido de un lado, pues la divido del otro. Entonces, este r cuadrada entre r cuadrada, pues a final de cuentas me va a devolver un 1. Ahí está. Voy a aplicar leyes de exponentes. Por leyes de exponentes, como ambos elementos del cociente están elevados al cuadrado, pues puedo englobarlos en todo el cociente elevado al cuadrado. Ahí está. Y ustedes pueden observar algo curioso aquí. Resulta que tengo primero al cuadrado más segundo al cuadrado igual a 1. ¿Ustedes conocen alguna expresión en la cual algo está al cuadrado, le suman otra cosa al cuadrado y les devuelva 1? Elipse. No, otra cosa, más simple que la elipse. ¿El teorema de Pitágoras? La identidad pitagórica fundamental. Exacto. Tengo aquí coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t y esto es igual a 1. Entonces lo que podemos hacer es una comparación. 1 pues va a ser igual a 1. Aquí tengo una suma al cuadrado. Tengo que y menos k entre r, todo eso al cuadrado, es igual al seno cuadrado. Entonces, de esta, podemos decir que y menos k sobre r es igual al seno de t. Y despejo y. Y menos k es igual a r seno de t. Y entonces y es igual a k más r seno de t. Hago lo mismo del otro lado. Aquí tenemos que x menos h sobre r, pues vendría siendo el coseno de t, porque ambos están elevados al cuadrado. Entonces despejo x. X menos h es igual a r coseno de t, y en consecuencia x es igual a h más r coseno de t. Y con base en esto vean que ya tengo tanto a x como a y en términos de una tercera variable que vendría siendo t. H y k pues son el centro de la circunferencia. R pues viene siendo su radio. Entonces, mediante senos y cosenos
podemos parametrizar una circunferencia. Lo cual es lógico porque las funciones seno y coseno, o las razones, mejor dicho, las razones trigonométricas seno y coseno, pues se llaman circulares y vienen precisamente de una circunferencia. En un momento vamos a parametrizar una función, una circunferencia, para que vean que efectivamente nos devuelve esto. Entonces, la circunferencia la podemos parametrizar como x igual a h más r coseno de t y y igual a k más r seno de t. Me voy a pasar a GeoGebra. Y voy a poner una circunferencia con centro en el punto 1, 2, menos 1, 2, ese es el centro de la circunferencia, y que tenga radio 2. Entonces ahí está. Ahí tenemos una circunferencia de radio 2. Aquí es, este es 4. Bueno, sí es radio 2, pero r cuadrada pues es 4. Ahí tengo la circunferencia. Bueno. Voy a poner otro deslizador. Que va a ser t. Pero este lo voy a ir evaluando desde 0 hasta 2pi. En incrementos de 0.1. Bien, ahí tengo entonces el deslizador que va desde 0 hasta 2pi. Entonces voy a poner un punto P. El punto P va a tener las ecuaciones paramétricas que acabamos de encontrar. Entonces, las ecuaciones paramétricas que obtuvimos de manera general son la componente X o la coordenada X es H más R por coseno de T. La componente en Y, la coordenada en Y sería K más R por el seno de T. A ver, R es el radio. ¿Qué radio tiene nuestra circunferencia? Dos. Le pongo a R 2 y 2. Bien. ¿Cuál es la abscisa del centro? La coordenada en X del centro, que vendría siendo H. ¿Cuál es? Exacto. ¿Sí? Sí, es menos 1. ¿Cuál es la coordenada en Y del centro? Lo que vendría siendo K. 2. Vean que el punto P me apareció precisamente sobre la circunferencia. Y entonces voy variando mi parámetro. Vean cómo efectivamente estoy tocando todos y cada uno de los puntos que componen esta circunferencia mediante esta parametrización. Y listo, ya tenemos una circunferencia parametrizada. El valor del parámetro pues va desde 0 hasta 2pi. Entonces ustedes pueden darse cuenta cómo mediante senos y cosenos puedo tomar todos y cada uno de los puntos de esta circunferencia. Pues ya para terminar, por el día de hoy y la próxima sesión vemos la ecuación vectorial y cómo derivar una función que está parametrizada y su significado geométrico.
A ver, es más, voy a dejar aquí esta circunferencia. Ahora lo que tengo va a ser una elipse. Ahora tengo la ecuación en forma canónica de una elipse. Bien, pues, ¿cómo se les ocurre que podemos parametrizar? Os voy a subir un momento. Vean que aquí tenemos la ecuación en forma canónica de la circunferencia, que es muy similar a la de la elipse. ¿Cómo se les ocurre que podemos parametrizar una elipse? Ajá, exactamente. Aplicaríamos el mismo proceso. Exacto. Podemos tener x menos h sobre a, este va a ser el coseno de t, y y menos k sobre b, este va a ser el seno de t. Despejo x menos h es igual a coseno de t, x es igual a h más a coseno de t. Del otro lado, pues tengo y menos k es igual a b seno de t. Y entonces y es igual a k más b seno de t. Y entonces tenemos que la parametrización de una elipse, la que ustedes quieran, aquí sucede lo mismo que con la circunferencia. La parametrización de una elipse la obtenemos como x es igual a h más a coseno de t y y es igual a k más b seno de t. Y entonces podemos hacer exactamente lo mismo que con la circunferencia. Para cubrir las dos ramas de la elipse, tanto la superior como la inferior, pues podemos proponer esta parametrización. Como el seno y el coseno se pueden evaluar a lo largo de toda la circunferencia, todos los de 0 a 2 pi radianes, pues la elipse va a suceder exactamente lo mismo. Va a tener, como tal, el recorrido de todos sus puntos desde 0 hasta 2pi. Y la elipse, la hipérbola, ¿cómo la parametrizarían? Porque esa tiene un menos. Ajá, exactamente. Esa es una forma de parametrizar una hipérbola. Si tengo la ecuación de una hipérbola, aquí voy a poner ya englobado el cuadrado en todo el cociente. Y podemos usar la identidad trigonométrica del secante cuadrada de t menos tangente cuadrada de t es igual a 1. De tal forma que x menos h sobre a tendría que ser igual a la secante de t
Y al despejar x, aquí ya la voy a dejar despejada completa. Pues tendría que x es igual a h más a secante de t. Por otro lado tendría y menos k sobre b es igual a la tangente. Y entonces y es igual a k más b tangente de t. Ahora, aquí viene una pequeña observación. Tanto la secante como la tangente están definidas en toda la circunferencia de 0 a 2pi, excepto en dos valores, que serían pi medios y 3 pi medios, pero como esto es cíclico, en realidad no están definidas en este lugar. En múltiplos impares, pero aquí es un medio de pi. Múltiplos impares del medio de pi. Porque pi medios son 90 grados, la tangente de 90 grados no existe. La secante de 90 grados tampoco existe. En 3 pi medios, que son 270 grados, sucede exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, el dominio de la parametrización para una hipérbola, utilizando secante cuadrada y tangente cuadrada, pues no va a contener estos valores. 2n-1 sobre 2 por pi, considerando que n es cualquier número natural.